sabemos de la historia que las Gálatas se recuperaron. Sabemos de otras cartas que también las iglesias se recuperaron. Pero Pablo escribió 2 cartas a los corintios, ¿sí? Y uno de los problemas que tenían allá en Corintio era la falta de unidad. Y lamentablemente, a pesar de que tenemos las 2 cartas a los corintios, ahora en nuestro Nuevo Testamento, pero en la historia no tenían el efecto que Pablo quería. En el año 100 más o menos, Clemente de Roma todavía escribe una carta, tiene los mismos problemas. Y el hombre casi, yo me imagino como el hombre casi llorando, él conocía las cartas de Pablo. Él sabía que en Corintio conocen las cartas de Pablo, ¿sí? Esta iglesia nunca se recuperó. Nunca salieron de es en las cartas a los corintios que Pablo habla sobre todo de partidos en medio de la iglesia. Porque la cosa no es en primer lugar cuánto oramos, la cosa es en qué calidad oramos, hermanos. Porque podemos orar más que antes, pero aquí ora un grupo con su visión, aquí ora otro grupo con su visión, aquí ora otro grupo con su visión. Y jugamos todos ser muy espirituales y levantamos solamente más alto los muros. ¿Me pueden entender? Sí. Si queremos ver realmente que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, tenemos que lograr primero eso. Que oremos unánimemente. Las cosas que pasaban, hermanos, ya pasaron. Ahí hay que perdonar. Hay que perdonar y punto. Y tú no debes permitir que tienes algo en tu corazón, contra alguna mano o contra la iglesia en sí. Y tampoco contra nadie que salió de la iglesia. Simplemente no podemos por ningún motivo permitir eso. ¿Sabe la unidad? A veces la gente se confunde, porque hay muchos cristianos que hablan de unidad, y siempre hablan de la unidad de la Iglesia Universal. Y son muy unidos con la Iglesia Universal, muy unidos con la Iglesia de Valdivia. Como son muy unidos con toda la iglesia de Valdivia, están un día en esta congregación, otro día están en esta congregación, y se sienten bien en todos, tienen amigos en todos, y se sienten muy unidos con todos, ¿sí? Pero la verdad es que es muy fácil, porque no son comprometidos con nadie. Mira, hay un rango de unidad. ¿Qué vas a hablar de unidad? De la Iglesia Universal, si no logramos unidad en las congregaciones. ¿Qué nos sirve si se unen a lo mejor todas las congregaciones de Valdivia y todos los pastores así y hagamos cosas comunes grandes que anhelo que hagamos, pero hay un nivel más básico? Porque primero, tú sabes que hay que amar al prójimo. No me gusta la palabra prójimo porque no sé por qué cambian, la traducción es el próximo. Es el próximo. Y prójimo es solamente un castellano antiguo que significa próximo. Entonces mejor que cambiamos el lenguaje y dejamos de hablar del prójimo y hablamos más del próximo. Porque el próximo es
es la persona concreta que está a tu lado, ¿sí? Es la persona concreta que necesita tu ayuda ahora. Es la persona concreta que te hace a lo mejor difícil la vida con algunas cosas que tienen su carácter, pero tienen que soportarlo. El próximo, el más próximo, es tu cónyuge. ¿Qué hablamos de unidad en la iglesia si ni en los matrimonios tenemos unidad? A veces, porque es más fácil, claro, con gente de más distancia es más fácil ser uno porque no tiene conflictos con ellos. Nunca van a tener conflicto con ninguna iglesia si en toda la iglesia se les visita nomás. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Pero la primera pregunta es, mire, yo estoy hablando de los que tienen cónyuges que son cometidos. Ahí puedes orar unánimemente. O la familia, hija, madre, puedo orar unánimemente. No. Claro, nosotros sabemos siempre que la culpa de la falta de unidad siempre tienen los otros, ¿sí? Y tiene que cambiar el switch, la culpa tengo yo. No, yo estoy hablando que cada uno debe hablar así. No para que todos dicen, el pastor dijo que él tiene la culpa. Claro, yo tengo que responder por mi responsabilidad, ¿sí? Cada uno tiene que responder ante Dios por su parte. Nunca vas a poner el juicio final, no tendrás la posibilidad de excusarte, de saber que la persona con la cual me uniste, pero... Entonces agradece mucho al Señor porque no eres Osea. Porque este hombre tenía que casarse de hecho con una ramera y tenía que amarla. Mira, hay que buscar la unidad. Y ahí tenemos que saber que eso es la primera frontera donde el diablo nos ataca. Te trata de dividir de tus hermanos, de los hermanos de tu propia familia, de los hermanos de tu propia congregación, de tus hermanos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Así debilita la iglesia. El diablo no solamente está interesado en debilitarte a ti como persona, está interesado en debilitar la iglesia. Porque la amenaza para el diablo no eres tú como individuo. La amenaza para el diablo es la iglesia. ¿Me puedes entender? ¿Sí? Entonces ellos oraban unánimemente. Pero no solamente oraban unánimemente, también oraban para decirlo así, con abnegación, oraban por la voluntad del Señor, oraban con una visión del reino de Dios. Ponían el reino de Dios por sobre sus intereses privados. En esta iglesia, hermanos, la gente, en vista de la persecución, en vista de la posibilidad que pierden todo, oraban para que tengan el valor, para que tengan el ánimo para hablar la palabra del Señor, cueste lo que cueste. Y ahí tenemos una de las causas
Porque a veces nuestras oraciones son tan débiles, porque son oraciones de oveja. Señor, bendíceme, ¿Cuánto, una pregunta, cuánto somos dispuestos que nos cuesta alcanzar la isla Teja? ¿Qué precio somos dispuestos a pagar? ¿Qué somos dispuestos de sacrificar para que el reino de Dios se extienda? Amén. ¿Ya? Mira, esta iglesia, en este momento, cuando oraban, ellos tenían que pensar que les puede costar la vida, les puede costar sus bienes. En la carta a los hebreos, el autor escribe como con gozo la gente perdió todos sus bienes por causa del Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se convirtieron y se volvían millonarios? No. Se convirtieron y perdieron todos sus bienes por causa de la persecución. Mira, dice Jesús, no hay nadie que por causa de mí y del Evangelio pierda bienes, familia, etc., que no va a recibir 100 veces más. Y también en recibir 100 veces más, Él incluye incluso lo material. Nada jamás vamos a perder de pelear. Más ganamos. Dios es fiel, hermanos. Pero ¿cuántos somos dispuestos de dar? ¿Cuántos somos dispuestos de sacrificar? En este momento, cuando la iglesia aquí en Jerusalén oraba, estaban dispuestos de sacrificar todo. Estaban dispuestos de sacrificar sus vidas. Entonces, lógico que llegó el Espíritu Santo con tanto poder, hermanos. Dios no puede resistir a una oración así. Me pregunto a mí mismo también. Pues sí, estoy dispuesto de pelear más. Y oraban con una visión de reino. Tomando, ¿sabe? Ellos podrían orar, oh Señor, haz que la gente se convierta. ¿Sí? Podrían ser, ¿cierto? Pero no. ¿Qué oraban? Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, hablan de sí mismos, hablen tu palabra con toda confianza. Mira, con toda confianza es una palabra en griego que vale la pena analizar un poco. Parecía, en realidad es una palabra intraducible, porque no existe ninguna palabra en castellano que tiene este concepto. Parecía es libertad para hablar, en muchos sentidos. Entonces es una libertad interna. Significa que lo que ellas oran es, Señor, haz que en nosotros no haya ningún obstáculo, sea temor, sea vergüenza, sea preocupación, sea cualquier cosa, que no haya ningún obstáculo en nosotros para hablar tu palabra con toda libertad, pase lo que pase. Hermanos, nosotros necesitamos esta parecía, necesitamos esta libertad interna, ¿sí? Una libertad, como Pablo dijo, no me
vergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. ¿Sí? Es cosa que puede bloquear la libertad. Pues se culpa. Cuando hay un pecado pendiente entre tú y Dios, normalmente esto nos frena también en hablar la palabra de Dios, ¿cierto? Puede ser temor, puede ser vergüenza, puede ser simplemente indiferencia. ¿Cierto? Entonces, si oraba la iglesia por parecía, oraba que haya un fuego interior, algo que más poderoso que cualquier obstáculo para hablar la palabra. Hablar. La situación era peligrosa, por eso oraban por eso. Ellos oraban que, miren, y si estamos en el peligro concreto, si estamos en una situación que nos quitan la casa, por ser fiel en tu palabra, nosotros igual queremos hablar tu palabra. Amén. ¿Te das cuenta? Y ellos oraban aferrándose en la palabra de Dios. Ya tenemos, oraban unánimes, oraban sin intereses personales, con una visión de reino, tomando su propia responsabilidad. Y el cuarto ahora es que se aferraban en la palabra de Dios en eso. Por eso citan de diferentes lugares, sobre todo del Salmo 2. El Salmo 2 sí, uno de los salmos mesiánicos que sí habla de que las naciones se unen contra el Mesías. Yo lo voy a leer el Salmo completo, ¿sí? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya las confines de la tierra. Tú los quebrantarás con varas de hierro, los desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Te das cuenta? Entonces, la iglesia en Jerusalén citó una parte de este salmo, pero siempre era así, los judíos en estos tiempos, cuando citan una parte, en realidad este representa a todo el salmo, igual como Jesús cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este representa el Salmo 22 completo. Entonces, si aquí la iglesia cita una parte del Salmo, justamente la parte que refiere a su situación, y dice, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Entonces después dicen, en realidad eso está pasando, pero tienen en vista el Salmo completo. Y el Salmo promete que todos se tienen que someter ante el Mesías. ¿Sí? Entonces toma la situación, encuentran que su situación está escrito ya en la palabra, pero saben quién tiene la victoria. Saben quién tiene la victoria. Se afianzan en las promesas de Dios, se afianzan en la palabra de Dios. Hermanos, ¿no dijo
solamente algunos pocos individuos, hermanos. Estas son tanta gente que una nación puede cambiar. Claro, sabemos, viene el anticristo y todas estas cosas también. Pero sin embargo, los convertidos al fin serán muchos, muy pocos. Pero ¿con qué lo conecta? Dice, a mí me está toda autoridad en los cielos y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos, bautizándolos y enseñándolos todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En que el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Me tengo que cambiar el switch. Y pues tenemos promesas. Esta iglesia tenía esta promesa y la tomó. Y la última cosa acerca de la oración, ellos oraban con conciencia de la soberanía de Dios. Mira qué dice. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto errores como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Interesante eso. Ellos vieron el enemigo, pero más que el enemigo vieron la soberanía de Dios. ¿Tú no crees que todo lo que hacen los masones aquí contra la iglesia, que todo lo que hacen a lo mejor los satanistas contra la iglesia, todo lo que hace la cultura contra la iglesia, mira, Dios ya lo sabía desde la eternidad? Está también dentro del plan de Dios. Nosotros, mira, el diablo es un ser vencido, ¿sí? Lutero dijo que es el mono de Dios. Al fin tiene que servirnos con todo su propósito de daño, pero al fin Dios lo tiene bajo control, ¿sí? Ellos piensan que están rebelándose contra Dios, pero en el fondo están también dentro del plan de Dios. Mira, y la iglesia tenía este clavo, entonces no se sintieron víctimas ahora de errores de las autoridades, de las circunstancias. No. Todo, Señor, ya fue predestinado, está bajo tu control, está dentro de tu plan. Entonces, sabemos que ninguna prueba nos alcance que no podamos soportar. Porque es un Dios que nos ama, ¿sí o no? Es un Dios que no es que está ahí en el cielo, a ver cómo nos soporta. No. Él tiene un plan de eso. ¿Por qué Dios deja pasar eso? ¿Saben? Porque nos honra. Hermano, hay una promesa en Romanos 16, 20 que dice, el Dios de paz en pronto aplastará al diablo bajo vuestros pies. ¿Cómo lo aplasta? Bajo nuestros pies. Y para que sea aplastado bajo nuestros pies, hermanos, Dios permite que estamos en estos conflictos. Para que nosotros seamos más que vencedores, o hay que nos aman. Por el hombre, el pecado entró al mundo. Jesús se hizo hombre para eliminar el pecado. Pero en esto, en Jesús, hay una nueva humanidad que es la iglesia, que tiene que vencer al maligno. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos 5 cosas en la oración. Lo primero, que lo más poderoso, que oraban unánime. Segundo, ellos oraban sin intereses personales.
con la disposición de sacrificar, con la disposición de dar, ¿sí? Con una visión. Eso sería lo tercero. Oraron por una visión del reino y tomaron en eso su propia responsabilidad. No decían, Señor, haz que se conviertan. No decían, Señor, haz que nosotros hablemos. ¿Ya? 4, oraban aferrándose en la palabra de Dios. Buscaban dónde su situación está reflejada en la palabra de Dios. Y se aferraban también en las promesas de la palabra de Dios. Y 5, oraban con conciencia de la soberanía de Dios. Por eso no tenían una mentalidad de víctima, ¿no? Así. Entonces, ¿y tú crees? Mira, imagínate aquí en el centro de gracia. Logramos que todos nosotros estemos unánimes en oración. Imagínate que aquí en Centro de Gracia pasa que todos que no están unánimes entre sí se reconcilian. Todos los matrimonios, porque en este momento tenemos un problema en muchos matrimonios. Hace poco hablamos con la Dora y ¿qué pasa? Porque nosotros nos sentimos muy felices en nuestro matrimonio, entonces, ¿y por qué no lo impartimos a la iglesia? Pero tenemos problemas en varios matrimonios. Tenemos algunos problemas con algunos hermanos, mejor que con algunos que con otros. Pero imagínate si hay reconciliación. Y todas las relaciones se sanan. Y toda la gente que tú tienes algo en tu corazón, toda la gente de la iglesia que tú tienes algo en tu corazón, mira, tú puedes perdonarlo, tú puedes sacarlo de tu corazón. ¿Es difícil esto? Mira, parece a veces difícil, pero le digo, es una mentira si nos parece difícil. No es difícil. Imagínate ahí eliminamos todo. Dejamos los temas, dejamos el tribunal y por qué, mira, tenemos que, justamente por eso. Entonces, logramos una iglesia que se reúne en oración y unánimemente ora. Y ahora imagínate que en este unánime, en este ánimo uno, único que tenemos, todos tenemos la misma meta, que la visión del Centro de Gracia sea realizada, que seamos una iglesia adoradora, que cumplamos la misión de alcanzar la isla Teja, que realmente seamos movidos por la gracia de Dios y alcancemos con esa gracia de Dios la isla Teja y la ciudad y otras partes. Si realmente ardemos para eso, si realmente anhelemos eso y con ese anhelo común y con la disposición de también sacrificarnos para que pase eso, no solamente algunos pocos, sino todos. Ahí oramos. ¿Tú crees que es posible que no seamos llenados con el Espíritu Santo? Te digo con toda seguridad que es imposible. A lo mejor no se mueve el lugar. También en la Biblia pasó esto una sola vez. ¿Ya? Pero no importa si se mueve o no se mueve el lugar, pero sí importa es si seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era el producto de que ellos eran llenos del Espíritu Santo? Dice la palabra aquí. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenados, en realidad. Todos fueron llenados del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con osadía.
ahí se movió pues más que solamente este lugar, se movió todo Jerusalén. ¿Anhelan eso? Amén. Mira, es posible que todos nosotros seamos llenados con el Espíritu Santo. Es posible que todos nosotros seamos llenados con el Espíritu Santo. Pero antes tenemos que aprender a orar así. Una vez. Con disposición de sacrificarnos. Con visión del reino y tomando nuestra responsabilidad en eso, ¿sí? Aferrándonos en la palabra de Dios y con conciencia de la soberanía de Dios. Y ahí quiero solo más solo, satanista o lo que sea.